Hola, mi nombre es Juan de Deep Laser Argentina y hoy vamos a hablar de los tubos de 40 watts. ¿Por qué se consumen tan rápido y duran muy poco? Es fundamental para el buen funcionamiento y la buena vida útil del tubo que esté colocado adecuadamente. Primero, hay que tener en cuenta la correcta circulación de agua. Esta debe ir de atrás para adelante, o sea, debe entrar por la parte trasera y salir por la delantera donde sale el haz del láser. Y por último, la salida del agua tiene que estar mirando para arriba, como se muestra en la imagen. Así prevenimos que se formen burbujas de aire que a lo largo podrían dañar el tubo. La potencia que vayamos a usar en nuestras máquinas va a determinar la vida útil del tubo. La gran mayoría de las máquinas más nuevas viene con un display digital que marca el porcentaje de la potencia y otras con un miliamperímetro. Este último es fundamental para saber a qué corriente está funcionando nuestro tubo. Los tubos de 40 watts, para mantener una buena vida útil, tienen que trabajar por debajo de los 18 mA. Con los paneles digitales no podemos saber a qué corriente está funcionando. Según el porcentaje que uses, puede llegar hasta 30 mA. Eso va a reducir mucho su vida útil. Lo ideal, si tienen un panel digital, es instalar un miliamperímetro, que en otros videos les voy a mostrar paso a paso cómo colocar uno. También a tener en cuenta es la temperatura del agua. Por lo general no sabemos a qué temperatura tiene que estar el agua que refrigera el tubo. En los tubos de 40 watts tienen que trabajar a una temperatura que oscile entre los 15 o 20 grados. Lo ideal, si la máquina no tiene, es agregar un sensor de temperatura al agua para saber a qué temperatura está funcionando. No quiere decir que si sobrepasamos los 20 grados nuestro tubo se va a dañar, sino que sí va a bajar la vida útil. Es importante no sobrepasar los 35 grados, ya que tenemos riesgo que el tubo se quiebre. Por eso lo ideal es mantenerlo siempre entre 15 y 20 grados. También tenemos varias opciones de refrigeración, las bombas sumergibles o los sistemas de refrigeración como los chillers, que van a ser una mejor opción para controlar la temperatura. Y por último, y lo más importante, es el sistema de seguridad de agua. Muchas de estas máquinas no cuentan con ese sistema de protección. Si nosotros ponemos a funcionar nuestra máquina de láser sin el sistema de refrigeración, la máquina funciona igual y eso en cuestión de segundos hace que nuestro tubo se queme o se quiebre. En estos casos sí o sí hay que colocar uno, como muestro en la imagen y que en otros videos les voy a enseñar cómo colocarlo, para cuidar del tubo, ya que con una colocación, si el agua no está circulando, el tubo no va a encender. Bueno, esto es todo por hoy y cualquier duda o consulta lo pueden dejar en los comentarios. Se pueden suscribir al canal para estar al tanto de más videos. Muchas gracias y saludos.